siga bendiciendo a cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Es una bendición una vez más el poder dirigirme a ustedes y que juntos tengamos el privilegio de meditar en la bendita palabra del Señor. Y digo privilegio, amados hermanos, porque realmente es un alto honor para nosotros que Dios haya revelado su palabra y que nosotros podamos tener esa capacidad, llamémosle así, de entender su palabra, porque tenemos a su Santo Espíritu que nos ha sellado. Quiero invitarlos en esta noche para que continuemos con las meditaciones que hemos venido realizando, amados hermanos, con la ayuda del Señor. Pues como les decía, hay mucha importancia en el tema que hemos venido meditando, que es acerca del bautismo. Recordando, mis amados hermanos, que el propósito es que vayamos comprendiendo del por qué dice las Sagradas Escrituras o qué nos habla las Sagradas Escrituras sobre este tema y cómo nos ayuda en nuestra vida diaria. Nos ayuda de forma personal, nos ayuda como congregación, pero a la vez nos ayuda a responderle a muchas personas las dudas que tengan respecto a las prácticas que llevamos. Entonces, amados hermanos, pues recordemos que estamos viendo estos bautismos en el Nuevo Testamento, todos relacionados a la palabra bautizó, aunque mencionamos algunos que no están en relación a esa palabra, pero lo hicimos con el fin de aclarar esos pasajes. Pero nuestra palabra principal es la palabra bautizó y ahora nos corresponde nuevamente continuar el séptimo bautismo, es decir, el bautismo en agua, lo que conocemos como el bautismo cristiano. Espero, hermanos, que recordemos lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando del punto número 5, que es la secuencia actual, donde hablamos de 4 grupos de creyentes ya en la era de la iglesia, cómo se fueron dando los acontecimientos en sus vidas y de la misma manera cuál es la secuencia actual que está vigente para la iglesia de hoy en día, que es lo que mencionamos, mis amados hermanos, en su momento, donde dijimos que es el modelo de los gentiles, el modelo que está vigente para el día de hoy. Ahora, vamos a continuar basados y vamos a darnos cuenta que lo que meditamos en esa oportunidad nos va a servir de base para que podamos sustentar lo que vamos a ver a continuación. No olvidemos nuestra palabra clave. No olvidemos, amados hermanos, la palabra bautizó, que significa mojar, teñir aquellas prendas y que consiste en 3 etapas: la inmersión, la sumersión y la emersión. Es importante no solo porque es la palabra clave que tiene o nos relaciona a todos los tipos de bautismo que hemos estado viendo, sino que nos ayuda a entender por qué se hacen las cosas como las hacemos el día de hoy. En esta noche, con la ayuda del Señor, quisiera que hablemos acerca de los requisitos previos al bautismo. Recordemos más bien, tengamos en nuestra mente, amados hermanos, el modelo que nosotros ya tenemos o que definimos en la última meditación, que es el modelo gentil. Ahora, estos requisitos previos, amados hermanos, los vamos a basar en ese orden. Por eso decía que tengamos en mente donde hablábamos acerca del modelo vigente para el día de hoy. ¿Y por qué es necesario que veamos los requisitos previos? Porque el bautismo solo debe ser efectuado sobre aquella persona que haya depositado su fe en Cristo, es decir, que ha nacido de nuevo. Vamos a ver esos requisitos y nos vamos a apoyar, como les decía, en estos requisitos o este modelo previo. Recordemos el modelo vigente. El modelo vigente es el modelo gentil, en donde la persona pone la fe en la palabra de Dios, en la obra de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo y entonces es bautizado. Entonces, por eso en nuestra definición está que el bautismo solo se le puede efectuar a aquella persona que haya depositado su fe en Cristo. Una persona nacida de nuevo, que haya experimentado ese nuevo nacimiento, porque esa persona ya muere con Cristo, es sepultada con Cristo, resucita con Cristo, y eso refleja las 3 etapas
que son parte de nuestra palabra clave, amados hermanos. Estos 3 puntos nos identifican con el Señor Jesucristo. Teniendo eso en nuestra mente, entonces podemos decir que el primer requisito para poder llevarse a cabo el bautismo en la vida de una persona es que debe ser creyente, debe ser una persona nacida de nuevo. Ahora, pensemos en aquel acontecimiento donde está Felipe hablándole a aquel eunuco, y luego de presentar el evangelio, como dijimos, el mensaje del evangelio va acompañado de también la explicación del bautismo, como leemos en Mateo 28, 19 y 20, cuando el Señor nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. El Señor nos manda a entregar el mensaje del Evangelio, y dentro de ese mensaje del Evangelio está que el creyente obedezca la palabra de Dios, y dentro de los mandatos que Dios ha dejado es practicar el bautismo. Por lo tanto, como Felipe estaba entregando ese mensaje de esa forma, ahora viene aquel eunuco y le pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí vemos la respuesta clara y directa de Felipe: cree en el Señor, cree y bien puedes. ¿Qué impide? Decía aquel eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Le dio aquel requisito importante: debe ser nacido de nuevo para poder efectuarse su bautismo. Ahora, nacer de nuevo, amados hermanos, es un tema amplio que vamos a resumir de esta manera. El Señor Jesucristo le hablaba a Nicodemo en el Evangelio según Juan capítulo 3. Le dice que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Y ese nacer del agua y del espíritu es escuchar el llamado de Dios a través de su palabra. Eso nos representa el agua. Y a nacer del Espíritu Santo, cuando recibimos aquel sello del Espíritu, de eso nos habla el Espíritu Santo. Es decir, al haber escuchado la palabra, creerla, recibirla en nuestro corazón, somos sellados. Ese es nuestro nuevo nacimiento. Estoy tratando de resumir algo que es bastante amplio, amados hermanos, pero ese es nuestro nuevo nacimiento. Por lo tanto, ese es el requisito para poder bautizarse. ¿Cómo sabemos entonces si hemos nacido de nuevo realmente? ¿Cómo sabemos entonces si realmente tenemos el sello del Espíritu Santo? Porque el Señor mismo decía: el viento sopla a donde va, a donde viene, pero nadie sabe, nadie lo ve, le decía a Nicodemo. O sea, es incomprensible para el ser humano, pero el ser humano puede darse cuenta a través de las evidencias de una verdadera conversión en una persona. Por lo tanto, quiere decir que si vamos a cumplir el requisito previo, el principal requisito para poder efectuar el bautismo, que es ser creyente, entonces un segundo requisito, llamémosle así, es un examen detenido, un examen personal, un examen donde cada uno se haga la pregunta: ¿ya soy nacido de nuevo? Es una pregunta que se debe responder con toda sinceridad, pero no solamente con lo que yo creo o pienso, sino más bien analizando mis acciones, analizando lo que yo tengo y siento en mi corazón. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto le habla y le dice: examinaos a vosotros mismos si verdaderamente estáis en la fe. Si estamos en la fe, probaos a vosotros, dice. ¿Acaso no nos conocemos a nosotros mismos que Jesucristo está en nosotros o no? Dice. Esa es la pregunta que nos hace el apóstol Pablo, para ver si somos verdaderamente salvos o no. Nosotros lo tenemos que saber y sentir y observar. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, en el capítulo 8, versículo 16 de la carta a los romanos: el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros tenemos que hacer un examen. ¿Somos hijos de Dios? Hermano, hermana, usted que ya ha creído, que ha hecho esa profesión de fe, por lo menos lo ha dado a conocer a los demás, le invito para que se haga esa pregunta: ¿es usted realmente ya
hijo de Dios? ¿Ha nacido realmente de nuevo? Esa es una pregunta que se debe responder sinceramente. Por eso vamos a continuar. Ese requisito o ese examen personal, amados hermanos, no solo nos debe, como dijimos, no solo debe de ser según nuestra mentalidad, sino ese examen personal debe examinar la evidencia de si soy o no soy un verdadero hijo de Dios. Y esto va más enfocado a aquella persona que dice que es hijo de Dios, pero que ya lleva mucho tiempo de ser bautizado. O sea, sabemos, hermanos, que dentro de las congregaciones normalmente hay personas que creen en Jesucristo, pero que nunca quieren bautizarse. Pasan meses, pasan años y no toman ni siquiera esa decisión. Entonces, allí hay necesidad de hacer un examen mucho más minucioso sobre si eso no es un verdadero cristiano. Vamos a ver o mencionar algunos aspectos acerca de esto, pero quizás vamos a ir un poco rápido, pero vamos a analizar. Para hacerse ese examen, en primer lugar, no solo se lo va a hacer la persona, sino lo va a hacer también principalmente los hermanos ancianos, porque esa es la razón por la cual los ancianos realizan un examen antes de ser bautizado, para poder evaluar lo que estamos acá o que vamos acá a mencionar y otros aspectos adicionales que ellos consideren necesarios. Pero esa es una de las razones, principalmente por aquellos que no se han bautizado y desde hace mucho tiempo han creído. En primer lugar, lo que debe analizarse cualquier persona para ver si eso no es un verdadero creyente es si no permanece en pecado. Por eso el apóstol Juan le dice que todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Eso lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 6. Usted encuentra un concepto ahí más amplio. Perdón, perdón hermanos, estoy teniendo un poco de problemas con el internet, pero con la ayuda del Señor vamos a continuar. Entonces, decía hace un momento, el verdadero creyente no permanece en pecado. Es decir, está en una vida que procura o lucha, llamémosle de esa manera, ser agradable a Dios. Eso es lo que procura. Y el decir que no peca, cuando el apóstol Juan menciona eso, quiere decir que nunca va a cometer un error y nunca va a pecar. Realmente, hermanos, pecamos de una u otra manera con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Pero aquí lo que el apóstol Juan está queriendo decir es que no practica el pecado. A eso se refiere. Por eso dice, no permanece en pecado. La palabra permanecer habla acerca de algo constante, algo continuo. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo. También un verdadero creyente muestra amor unos a otros. Por eso el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, dice, si tuvierais amor unos para con otros. El Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 35. Y por eso también el apóstol Juan lo confirma en su primera epístola capítulo 4 versículo 20 cuando nos dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Recordemos que Dios es amor, por lo tanto sus hijos debemos amar, debemos de dar esa evidencia. También un verdadero creyente es sensible al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos la cita que allí les menciono o les tengo en pantalla es la de primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10. Dicen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, dice, no está en nosotros. Si decimos que hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso decíamos hace un momento, el creyente puede en algún momento caer en algún pecado, cometer algún pecado, pero aquel creyente es sensible al pecado, quiere decir, no quiere practicar el pecado, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, yo tengo esta vieja naturaleza, quiero hacer lo bueno, pero cuando me doy cuenta estoy haciendo lo que no debo.
reconocer, pero no es aquella persona que disfruta, goza o le es indiferente pecar de ninguna manera, sino todo lo contrario, que cuando por alguna razón hace lo que no debe, esta persona se siente mal y le pide perdón a Dios, reconoce delante de Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios. Esa es la sensibilidad ante el pecado. Si una persona hace cosas malas y no siente reprensión, pues solo hay dos probabilidades: que tenga contristado y apagado el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que se haya apartado de él y esté dando lugar totalmente a la carne, que eso solo lo haría un creyente que descuida la oración y descuida todos los aspectos importantes en la vida cristiana, o sencillamente no es cristiano, es un profesante. Y digo la primera posibilidad porque se puede dar, pero realmente no debería de ser, porque todo cristiano tiene que ser constante en la oración, en la lectura de la palabra. Por lo tanto, es sensible al pecado. También un verdadero cristiano mira hacia arriba y no en las cosas del mundo. Es decir, si bien el cristiano vive en el mundo, lucha por tener algunas comodidades en este mundo, su mentalidad siempre se centra en Dios. Su mentalidad siempre se centra en Dios. Yo espero, hermanos, que recuerden cuando meditábamos acerca de aquel tema que veíamos en la epístola a los Colosenses: ¿cómo vivir para el Señor? Mirando las cosas de arriba. Era una de los primeros aspectos. Entonces su mirada está hacia arriba. Sí, ¿por qué? Porque en el mundo no debe estar su mirada, porque si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. Es que lo que está en el mundo es pasajero. Todo eso se queda. Por lo tanto, su mirada tiene que estar hacia arriba. Un verdadero cristiano busca su santificación práctica. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 1, ya somos justificados, es decir, posicionalmente ya somos santos delante de Dios, no por nuestros méritos, sino porque estamos inmersos en Cristo. Somos santos. Esa es nuestra santificación posicional. Pero tenemos nuestra santificación práctica, hermanos, que es responsabilidad suya y mía, en donde debemos de luchar y tener como objetivo ser como el Señor Jesucristo es. Ser como Él. Él es nuestro modelo a seguir. A Él debemos de imitar. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Quiere decir preocuparnos por esa santificación práctica, progresiva. Por eso el apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 3 de su primera carta, que todo aquel que tiene esa esperanza en él, dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Recordemos de qué está hablando el apóstol Juan. Miren aquel amor que nos ha dado el Padre, que nos ha hecho ser hijos de Dios. Por esa razón tenemos esa responsabilidad. Y obviamente cuando cumplimos este punto, nos lleva al siguiente punto, que es dar buen testimonio, como lo dice el apóstol Juan, amados hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Quiere decir que no damos buen testimonio, pero aquel verdadero creyente sí da un buen testimonio, porque el que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Lo dice su primera carta en el capítulo 2, versículo 6 del apóstol Juan. Da un buen testimonio. Y también un verdadero creyente, pues debe dar un buen fruto, debe dar fruto o lleva fruto. Un verdadero creyente lleva fruto, amados hermanos. Recordemos que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Pero cuando somos verdaderos creyentes, somos movidos o llevados a hacer buenas obras. Y eso es lo que muchas veces se malentiende entre lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, donde dice que la salvación es por fe, y lo que también dice el siervo Santiago sobre aquella fe sin obras. No es que se estén contradiciendo. Lo que el siervo Santiago está diciendo es: si ustedes son verdaderos creyentes, muéstrenme a través de sus buenas obras esa verdadera fe. Muéstrame tu fe sin obras, dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es lo que está queriendo decir, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, un verdadero creyente va a llevar fruto. Si no, recordemos lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Juan 15.
porque si no seremos echados en el fuego y arden, y ese fuego, amados hermanos, no es de condenación, ese fuego se refiere a la prueba, cómo seremos probados, y si nuestras obras no son aprobadas por Dios, pues cuando estemos en aquel tribunal de Cristo, si es heno o hojarasca, ¿qué va a suceder? Se va a quemar. El verdadero creyente lleva fruto, porque por nuestros frutos seremos conocidos, como dice el Evangelio según Mateo. Porque nosotros debemos de andar como es digno del Señor, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, llevando fruto en toda buena obra. Capítulo 1, versículo 10 lo encuentra de la epístola a Colosenses. También Tito 3:14 nos dice que debemos de aprender también nosotros, dice, a ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad, para que no estemos sin fruto. Es decir, un verdadero creyente, hermanos y hermanas, lleva fruto. Por eso, aquella persona que lleva mucho tiempo sin haberse bautizado debe examinar estos aspectos para poder responderse a sí mismo si eso no es un verdadero creyente. Esta secuencia de eventos y algunos más utilizan nuestros hermanos ancianos a la hora de realizar un examen para ver si de verdad aquella persona que está solicitando el bautismo realmente es un verdadero nacido de nuevo, porque no puede efectuarse un bautismo si no hay una verdadera conversión. No se puede efectuar o no debe efectuarse. Por lo menos, como solo la persona y Dios saben si son o no son verdaderos creyentes, los demás nos basamos en las evidencias que esa persona o ese hermano esté dando. Y sus evidencias lo mostrarán. Ahora, recordemos la gran diferencia, amados hermanos. Estamos enfocándonos más en aquella persona que ya es convertida, pero que hace mucho no se ha bautizado. Recordemos que la enseñanza que encontramos en la Escritura es que el bautismo va como un acto inmediato a la conversión. ¿Entra esto en contradicción con lo que estamos hablando o hemos enseñado? Quiere decir que un recién convertido se le dice, mira, momento, tienes que esperarte un buen tiempo para ver si tu conversión es verdadera o no. Bueno, realmente, hermanos, hay muchos aspectos que analizar en cada situación, pero lo más recomendable es no hacerlo. Cuando una persona recién convertida quiere bautizarse, no hay nada que deba de impedírsele más que la pregunta que hizo Felipe al eunuco. Si crees de todo corazón, bien puedes. No se le puede impedir, porque el hecho de que esa persona quiera bautizarse es una evidencia de que quiere obedecer, por lo tanto es una evidencia de su verdadera conversión. Y también eso evidencia que cuando se le ha presentado el evangelio ha escuchado que el bautismo es un mandamiento. Por eso no debemos descuidar esa área. Ahora, por esa razón, amados hermanos, no le podemos exigir a un recién convertido, deja pasar unos meses y vamos a ver si te puedes bautizar. Hay casos especiales como los niños de corta edad que eso se deben de tratar con mayor delicadeza, amados hermanos, pero eso el Señor dará sabiduría a los hermanos ancianos para poder analizar cada caso de acuerdo a las circunstancias. Pero esa es la razón por la que nos enfocamos más en aquellos hermanos que tienen tiempo, no se bautizan y, como vimos en ocasiones anteriores, es un mandato del Señor. Recomendación: debe bautizarse inmediatamente después de haber sido convertido, porque eso es lo que está más apegado al concepto bíblico, como lo vimos en muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras en ocasiones anteriores. Por lo tanto, amados hermanos, para finalizar esta parte de los requisitos previos, ahora analicemos o reflexionemos sobre algunos aspectos. Ya dijimos, debe haber nacido de nuevo para ser bautizado, porque en caso contrario, su bautismo es inválido. Y aquí es donde se dan muchas situaciones. No sé si usted ha escuchado, pero en lo personal ya tengo varios casos que he podido ver, donde personas ya de mucha edad, de que han dicho que ya llevan una buena cantidad de años de ser convertidos. Incluso he visto a alguien que predicaba, que luego viene y reconoce y dice dentro de sí, realmente yo no soy verdadero hijo de Dios.
reconoce que no es un verdadero creyente. Bueno, ¿qué es lo que deben de hacer? ¿Se repite? ¿No se repite el bautismo? Con lo que acabamos de ver, dijimos, si no es nacido de nuevo, su bautismo es inválido. Por lo tanto, esta persona debe volver a bautizarse para expresar públicamente su verdadera conversión. Ese es un hecho que se ha dado y que debemos de considerar, amados hermanos. Por esa razón debe de examinarse, debe de haber un examen detenido, porque no es un asunto, ¿qué les dijera yo?, de juego, sino es un asunto de suma importancia para nuestra vida y obviamente para testimonio del mismo evangelio. Ahora, esto que también vimos es un argumento más para decir el bautismo de infantes no tiene sustento bíblico. ¿Por qué razón? ¿Acaso puede conocer o es consciente un bebé de su naturaleza de pecado, de que es pecador delante de Dios? No. Un pequeño niño no puede reconocer ni darse cuenta de eso. Por lo tanto, como no son conscientes de pecado, no pueden venir al nuevo nacimiento. Y eso obviamente no les permite ser bautizados. El bautismo de infantes, hermanos, no tiene sustento bíblico. Por lo tanto, no debe de ser aceptado ni practicado por la congregación. Entonces, ni tampoco verlo como algo normal, como algunos hacen. Lamentablemente a veces se da en situaciones donde el enemigo ganó ventaja y hay yugo desigual y se llega al tal punto donde se convence de, bueno, es normal, de todas formas es algo que ellos quieren y ya lo vemos con un poco de suavidad, mientras que la escritura es clara, no es válido un bautismo de infantes. Ahora, con esto también seguimos aclarando que no es un complemento de la salvación el bautismo, no complementa la salvación y eso tenemos que tenerlo claro, amados hermanos. Bueno, vamos a pasar a un punto siguiente. Vamos a continuar. Acabamos de finalizar los requisitos previos, que es el punto número 6. Vamos a continuar con otro más. Y esto es la forma de practicar el bautismo. ¿Cómo se bautiza? ¿Cuál es el objetivo de acá, amados hermanos? Pues definir cómo se va a entender o cómo se va a efectuar este acto, por qué se hace de esa forma y no como lo hacen los demás. Debemos de ir analizando en los diferentes aspectos, lo que practican otros y ver qué dice la escritura al respecto. Y aquí comienza nuevamente, o más bien dicho, aquí regresa la importancia de nuestra palabra clave: bautizó, y sus 3 etapas: la inmersión, la sumersión y la emersión. Acá comienza la importancia, porque la forma de practicarlo, en primer lugar, tenemos que entender aquel método. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Con todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, yo creo que ya no hay opción para que dudemos, hermanos, que el método correcto es la inmersión. Ya no debe de haber razones para que lo dudemos. Y lo tenemos que sustentar, y tenemos 3 aspectos cómo sustentarlo. El significado de la palabra bautismo, nuestra palabra clave, que desde el inicio nuestra palabra clave denota esos 3 aspectos. Desde el principio encontramos que denota esas 3 etapas, que ya eso nos muestran que la inmersión, o es decir, sumergir totalmente en el agua a la persona, es el método correcto. Pero también, si recuerda, hermano y hermana, cuando vimos el punto acerca del simbolismo y significado del bautismo, vimos que es una identificación que representa la obra de Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Una razón más para sustentar, porque si fuera otro método para bautizar, no llenaría estos aspectos. Y recordemos algo: nuestro Dios tiene todo perfectamente estipulado. Él no improvisa, Él no hace cosas por casualidad. Todo aspecto que Él realiza tiene un propósito y nos anuncia algo posterior. El bautismo, amados hermanos, nos habla de la obra del Señor Jesucristo. Y, pues como vimos en su momento, tenemos ejemplos bíblicos para sustentarlo, porque ahí tenemos el ejemplo, amados hermanos, de Felipe y el eunuco,
cómo fue bautizado, el bautismo de Juan al Señor, cómo se efectuó en el río del Jordán, él fue sumergido en el agua, se practicó de esa manera, amados hermanos, y podemos mencionar otros bautismos más, pero hay ejemplos bíblicos que ya vimos con anterioridad que nos confirman que el método es sumergir o llevar a cabo las tres etapas: la inmersión, la sumersión y la emersión, que en pocas palabras lo resumimos: meterlo totalmente en el agua, no rociarlo. No es ese método, amados hermanos. Entonces es algo que tenemos que considerar. Vayamos más adelante. Ahora, en la forma de practicar el bautismo, también debemos de considerar las expresiones que vamos a utilizar. Quiero llevarlos nuevamente al Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 19, porque allí encontramos aquel mandato que el Señor les da a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué expresión tiene que usarse? Pues basados en este pasaje, amados hermanos, vamos a decir que la expresión correcta al efectuar un bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la instrucción que nos dio el Señor Jesucristo. Pero usted, si observó detenidamente cada uno de los pasajes que vinimos leyendo, principalmente cuando en la ocasión anterior, cuando analizamos la secuencia de cómo se llevaron cómo se llevó a cabo el sello del Espíritu Santo en los distintos grupos de personas, usted se pudo dar cuenta, hermano y hermana, que muchos de ellos, la expresión que utilizaban era en el nombre de Jesús. Esa es la expresión que ellos utilizaban. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir a esto? En el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué podemos decir a esto? Como decíamos, amados hermanos, lo encontramos en diferentes pasajes. Aquí encontramos a un primer grupo, al grupo de los judíos, cuando estaba el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Recordemos que les dice el apóstol Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Si usted va al caso del apóstol Pedro y el apóstol Juan a los samaritanos en Hechos 8:16, nuevamente dice que sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si usted va al caso de Pedro en la casa de Cornelio, dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, Hechos 10:48. Si usted va al caso de Juan y sus discípulos, cuando les dijeron ellos que solo habían recibido el bautismo de Juan, ¿qué les dijo el apóstol Pablo? Cuando ellos oyeron, dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Entra esto en contradicción contra el pasaje que veímos en Mateo 28:19? Amados hermanos, como hemos dicho en ocasiones anteriores, la Biblia nunca se contradice. Muchas veces somos nosotros los que a veces nos es difícil ir entendiendo, pero pidiendo la ayuda del Señor, la dirección del Señor nos ayuda a comprender. Y cuando analizamos la Biblia, siempre lo tenemos que analizar, hemos dicho, comparando contra todos los pasajes de la Sagrada Escritura para que no entre en contradicción. Si acá hay una posible contradicción, según nosotros, tenemos que seguir indagando sobre los aspectos literarios, sobre los aspectos históricos y cualquier otro aspecto que nos ayude a entender por qué esta situación es así. Entonces nos vamos dando cuenta que de todos estos pasajes que mencionamos hay algo en común en todos. Todos ya habían escuchado del Dios verdadero. Todos ya habían escuchado la ley de Moisés. Todos conocían el Antiguo Testamento. Y si usted puede decir, Cornelio no lo conocía, yo lo invito para que vaya a Hechos capítulo 10, versículo 2, cuando allí dice que Cornelio era un varón piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que oraba a Dios siempre. Es decir, lo que ellos tenían en común es que conocen al Dios verdadero. ¿Qué les faltaba? Reconocer a Jesús como el Mesías, reconocer a Jesucristo como el Dios verdadero. Por esa razón, mis amados hermanos, a ellos se les mandaba bautizarse en el nombre de Jesús. Pero la instrucción de nuestro Señor Jesucristo es
Bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El resto de naciones gentiles, y allí nos incluimos nosotros, no conocíamos al Dios verdadero. No conocíamos a nuestro Dios, mucho menos sabíamos que se manifestaba en tres personas, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Entonces los gentiles hermanos deben reconocer al Dios trino, y por esa razón el Señor Jesucristo dejó ese mandamiento: bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ese es el modelo que debemos seguir. ¿Quiere decir que si alguien lo hace en el nombre de Jesús le es prohibido? Pues podríamos decirse que no. Pero como verdaderos creyentes, como hijos de Dios, siempre vamos más apegados al modelo bíblico y a los mandatos de nuestro Señor. Si el Señor dejó el mandato directo de hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa es la forma que debemos de hacerlo. Ahora, ¿por qué decimos entonces que pueden hacerlo solo en el nombre de Jesús? Realmente, porque cuando analizamos gramaticalmente ese pasaje, nos damos cuenta que la I que une a las tres personas de la Trinidad no es una I disyuntiva, no es una I que separa, sino es una I copulativa que nos habla que son uno en la misma situación, en la misma condición, y que nadie es más que otro. Se puede hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todos son exactamente iguales. A eso nos lleva, están unidos en el mismo propósito, en la misma acción, y como analizamos también a lo largo de estas meditaciones, cuando se efectúa el nuevo nacimiento interviene la Trinidad, porque hemos dicho que el plan de salvación lo hizo Dios. El Padre diseña, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo va completando la obra en el creyente. Es una obra de Dios. De la misma forma lo vamos a comprender acá en el bautismo. Por eso lo recomendable y lo correcto es hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la recomendación que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, amados hermanos, ahora vamos a ver algo más. Vamos a ver la parte final del pasaje. Porque cuando el Señor Jesucristo finaliza de hablarle a todos, el pasaje finaliza con la palabra amén. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿se le debe pedir el amén a la iglesia? Es algo que se ha hablado ya con anterioridad en los estudios de ancianos y predicadores. ¿Se debe pedir el amén a la iglesia? No, mis amados hermanos. La iglesia, cuando ve efectuar un acto de bautismo, en el momento que aquella persona, aquel hermano diga: te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia, sin que el hermano se lo pida, debe confirmar aquel acto, atestiguar aquel acto diciendo amén, sin que el hermano se lo esté pidiendo, como muchas veces se dice hoy en día y se expresa de la siguiente manera: y la iglesia diga amén, y hasta ahí se dice el amén. Malo no es, pero si nos vamos más apegado a la escritura, lo correcto es no pedirlo. Ahora, mis amados hermanos, continuemos. En la forma de práctica del bautismo, ¿quién es el que debe bautizar? ¿Solo puede bautizar un anciano? ¿Solo puede bautizar un hermano que tenga un testimonio elevado, llamémosle así, como algunos en otros lados tienen ahí como que cargos mucho superiores a otros? Gracias a Dios, pues en nuestras congregaciones no se da, pero a veces se ve eso en otros lados. Pero veamos, ¿tiene que ser alguien de esa naturaleza? No, no, amados hermanos. Lo que encontramos en la escritura es otra cosa. Si usted analiza el caso de Felipe, pues recordemos que él era un evangelista y él fue el que bautizó al eunuco. Si usted quiere preguntarse quién bautizó al apóstol Pablo, pues fue Ananías, y la Biblia dice que él era un varón piadoso. No era un apóstol, por lo menos tampoco se le menciona hasta ese momento que era un anciano, pero fue Ananías, un varón piadoso.
Pues cuando analizamos también, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, muy bien, continuemos. Ya dijimos, el apóstol Pablo, siendo apóstol, sí efectuó algunos bautismos, pero si nos damos cuenta y analizamos estos tres escenarios, quiere decir que no hay necesidad de ser un anciano, no hay necesidad de ser un apóstol, obviamente ya no hay apóstoles en nuestros días, sino que la conclusión que sacamos de analizar estos pasajes es que puede realizarlo cualquier hermano siempre y cuando tenga buen testimonio y también sepa lo que está haciendo, ¿verdad, hermanos? Porque es lo primero, tenemos que saber lo que estamos haciendo para poder efectuarlo. Ahora, eso quiere decir que puede ser realizado por cualquier hermano. No quiere decir que se menosprecie a aquellos hermanos que han tenido el privilegio de realizarlo constantemente. De ninguna manera, amados hermanos. Esto es necesario aclararlo porque se dan situaciones donde algún hermano o hermana, recuerdo un caso donde un hermano nos comentaba, llegó a una reunión y decían, le pidieron el favor, por favor hermano, no tenemos quien bautice, queremos que usted nos apoye. Este hermano dudó y dijo, yo jamás he tenido ese privilegio, yo no puedo hacerlo. Pero ya luego de reflexionar, como dijimos, la escritura no impide, pide un buen testimonio, eso sí, y obviamente que entendamos lo que se está haciendo en ese acto. Esa es la razón por la que tenemos que tener clara, hermanos. Se pueden dar situaciones, nunca sabemos lo que se pueda dar a lo largo de nuestra vida. Si vamos ahora a analizar otro aspecto en la forma de practicar el bautismo, veamos, ¿en qué lugar debe de ser? Recordemos que Pablo fue bautizado en una capital, en Damasco, es decir, en un área urbana, llamémosle así. Lidia y su familia fueron bautizados en uno de los ríos donde ellas se reunían para orar, allá en Filipos. Ahora, el carcelero de Filipos muy probablemente fue bautizado en su casa. Y eso que acá no estamos mencionando los bautismos que se realizaron en el río del Jordán. Pero ¿para qué decimos esto? Tristemente, he escuchado, y principalmente por televisión muchas veces, he escuchado personas que dicen que ofrecen llevarlos al río del Jordán para ser bautizados en aquel lugar donde posiblemente ellos piensan que van a recibir algún tipo de poder adicional. O cuando no los pueden llevar, vienen prometiendo, diciendo, mire, le traemos agua del río del Jordán y con eso lo vamos a bautizar. Quizás haya sido agua sacada del chorro, de ahí nada más, de ese lugar en donde estén, pero a eso van. Y cuando como creyentes no tenemos claridad, hermanos, de cuál es el lugar que debemos de usar, nos prestamos para seguir a este tipo de personas que únicamente buscan un beneficio personal. Pero realmente la escritura no da un lugar específico. Lo que marca la escritura es que se debe cumplir el método correcto. Inmersión, sumersión y emersión. Es decir, puede ser cualquier lugar siempre y cuando usted pueda sumergir totalmente a la persona en agua, que se cubra con agua totalmente y sacarla de allí. Puede ser en cualquier lugar, amados hermanos. Para tener claro, y por el caso que les mencionaba anteriormente, es que cada uno de nosotros tenemos que tener claridad en esos aspectos. Vayamos a un asunto más, en la forma de practicar. ¿Qué vestuario? ¿Qué vestuario utilizar? Porque realmente se dan muchas situaciones. Yo no sé si quizás, bueno, yo no creería que no solamente yo he visto este tipo de situaciones donde se discute mucho estos temas. Algunos llevándolo a la exageración, otros llevándolo al liberalismo, es decir, se va por los extremos. Pero veamos ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Bueno, realmente un pasaje directo, amados hermanos, no hay, pero en la escritura también podemos hacer deducciones lógicas de donde podemos tomar aspectos como principios para nuestra vida.
Solo menciono acá uno de los pasajes, pero hay muchos que podemos mencionar en donde la persona debe usar un vestuario apropiado. Un vestuario apropiado, que de hecho eso significa decoroso, apropiado. Pudor y modestia ya nos lleva a otros asuntos, pero acá el pasaje que mencionamos de Timoteo 2:9, si bien se está enfocando más al vestuario de la mujer en una reunión, hermanos, nos lleva a pensar también que todo creyente tiene que vestir apropiadamente, es decir, saber vestir en qué ocasión se encuentra. Es que no es la ropa muchas veces la que provoca, muchos dicen tal cosa es pecado, ¿no? Por ejemplo, tal tipo de prenda es pecado. Las prendas no son el pecado, hermanos, es lo que nosotros provocamos, ya sea en nosotros o en los demás, lo que nos hace pecar. En algún momento, si el Señor nos permite, vamos a hablar ampliamente de este tema, pero solo quiero recordarles lo siguiente. ¿El sumo sacerdote no tenía un vestuario especial? Claro que sí. Toda persona se vestía apropiadamente y una persona creyente debe de vestir considerando estos tres aspectos. Decoroso, que quiere decir apropiado. Pudor, que quiere decir algo que cubra su vergüenza, como les decía, es muy extenso. Y modestia es algo que no sea exuberante, algo que no sea llamativo, algo que no busque llamar la atención de los demás. Breves explicaciones de estas palabras tienen mucho que ver que podamos extraer, pero el vestuario tiene que ser apropiado, amados hermanos. No marcamos prendas porque las culturas son diferentes. Solo el hecho del vestuario de la capital al hecho del vestuario acá en la región en donde vivo es muy distinto el vestuario de las personas a como podemos pensar incluso en otros países. Pero hay aspectos en común que se tienen que considerar y que podemos extraer de estas tres palabras. Si el Señor nos concede, en alguna oportunidad las vamos a meditar. Pero el vestuario debe ser apropiado. Es la conclusión que podemos sacar. Ahora, como conclusión final a este punto 7, amados hermanos, acerca de cómo practicar el bautismo, vamos a ver entonces que con lo que mencionamos demostramos que el bautismo por aspersión o rociamiento es inválido. No cumple, en primer lugar, el significado de la palabra clave. Tampoco cumple con el simbolismo de la obra de Cristo y menos cumple con los ejemplos bíblicos. Quizás use pasajes fuera de contexto como algunos que ya mencionamos, pero a los que también le dimos explicación. Entonces, amados hermanos, el método correcto es sumergirlo totalmente en agua. La forma correcta también es vestirse apropiadamente. Elegir un lugar apropiado quiere decir donde se cumpla el modelo que marca la Biblia. Que lo realice un hermano de buen testimonio es lo que también expresa la Biblia, y también expresando las palabras que el Señor marcó en Mateo 28:19. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El amén no debe ser pedido. Mis amados hermanos, gracias le damos al Señor por este tiempo que nos está concediendo en el que hemos podido meditar nuevamente acerca de este punto. Realmente nos quedan pocos puntos más, pero también el que viene o los que vienen son un poco amplios, pero los vamos a ir meditando con la ayuda del Señor. Siempre lo invito para que analicemos, meditemos y sigamos aquel ejemplo de los hermanos de Berea. No me crea a mí. Verifique con las Sagradas Escrituras y convénzase usted por lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Porque no vengo a hablar de mí, sino a presentarle lo que la palabra del Señor nos dice. Que Él los siga bendiciendo en esta preciosa noche a través de su bendita palabra.